Bienvenidos todos. Siempre es un placer estar aquí con Clara Banregio y hoy lo que quiero hacer con ustedes es tener una sesión muy práctica. Entonces vamos a trabajar mucho. El objetivo no es solamente trabajar mucho, sino trabajar con un propósito definido, que es el que ustedes terminen el año muy contentas con lo que han hecho con su dinero y con lo que han logrado. Vamos a construir los fundamentos para tener esa base de nuestro tablero financiero que nos va a mantener la motivación durante todo el año para tener la certeza y la seguridad de que tenemos todo puesto sobre la mesa para lograr nuestras metas. Entonces, si tienen papel, pluma, sería ideal porque vamos a ir trabajando sobre la marcha. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar y quiero que hagamos un ejercicio de visualización. Y quiero comenzar preguntándoles cómo quieren vivir este año. Financieramente hablando, ¿cómo les gustaría vivir este año que no vivieron en el 2023? Estamos empezando, digamos, 17 días del 2024. ¿Qué se les antoja? ¿Qué quieren vivir diferente en el 2024 con respecto al 2023? Hay veces en que ya empezamos a tratar de organizarnos o tratamos de tener un nuevo hábito y después se nos olvida y vamos a platicar mucho de eso, o sea, cómo hacer que estos propósitos se conviertan en hábitos y que logremos mantenerlos a lo largo del tiempo. Y quiero que veamos cómo es la diferencia entre cómo empezamos el año, cómo fuimos a esa cena de Año Nuevo, nos comimos las uvas, hicimos algunos propósitos y dijimos, yo quiero estar más organizado, quiero ahorrar más, quiero ahorrar para mi casa. Empezamos con esos propósitos, pero fíjense nada más qué es lo que sucede. Esta es una encuesta, es una pregunta, la encuesta nacional de inclusión financiera del INEGI se hace cada cierto número de años y los porcentajes no cambian demasiado entre una encuesta y otra porque los mexicanos no cambiamos de hábitos. Entonces, vean cómo está la dispersión. Empezamos con muchas promesas de ahorrar, invertir, emprender un negocio, de pagar deudas y de pronto el 35% de nuestro ingreso se está yendo a alimentos, a pagos de servicios o a gastos personales, es decir, gasto corriente. El 25% del dinero se nos va en emergencias o imprevistos, el 8% en vacaciones o fiestas, después tenemos imprevistos de salud, el 12%, y le destinamos el 14,8% a la educación. Este dato de la educación me gusta mucho porque estamos en un espacio que tiene un enfoque de género y esto habla sobre cómo las mujeres destinamos nuestro gasto y está demostrado académicamente y científicamente que las mujeres somos las que destinamos un mayor porcentaje de nuestros ingresos a la educación, ya sea nuestra o de los hijos. O sea, somos como que las más preocupadas de que los hijos tengan lo que necesitan para tener un mejor futuro. Y entonces estamos en esta dinámica donde tenemos ciertas metas, ciertos propósitos de año nuevo, pero la vida nos arrastra a destinarle dinero a otras cosas. Y, por ejemplo, solamente el 4,5% de los ingresos se van hacia comenzar a ampliar o operar un negocio, es decir, a emprender. ¿Y por qué es importante hablar de emprender? Porque hay el momento en que, y alguien lo mencionó entre sus metas, que decía, quiero aumentar o generar más ingresos, porque podemos ahorrar mucho, pero el ahorro tiene cierto límite. Hay veces en que, y lo vamos a ver más adelante, debemos de comenzar a generar más ingresos para estar financieramente más estables. Y estos chiquititos de aquí están en nuestras metas de largo plazo financieras, que siempre quienes nos dedicamos al tema de las finanzas personales somos bien insistentes en que hay que ahorrar para el retiro, hay que ahorrar para el futuro, y vean qué poquito de nuestro ingreso o de nuestro presupuesto le destinamos a la. Entonces, ¿en dónde estamos ahorita? En una situación donde queríamos hacer muchas cosas al inicio del año, pero el año nos arrastra y nos lleva a gastar en la vida, en los gastos comunes. Y ver la diferencia entre cuáles son los rubros que son gasto, es decir, lo que ocupamos para cubrir ciertas necesidades y lo que vamos a ocupar para crecer. La inversión simple y llanamente es aquello que nos va a generar rendimientos, es ese dinero que ponemos a trabajar y que va a generar más dinero. Y a lo mejor lo vamos a ver en un corto, en un mediano o un largo plazo, pero se empieza a trabajar esa bola de nieve donde nuestro dinero va creciendo.
Entonces, ¿qué tipo de inversiones hay? Porque no necesariamente cuando hablamos de inversiones quiere decir que vamos a llevar nuestro dinero, vamos a comprar oro y el oro va a valer más, lo vamos a vender y vamos a ganar, o las inversiones de bienes raíces, como entendemos comprar una casa para rentar o hacer algunas mejoras en algún negocio y eso es una inversión. Bueno, también hay gastos que se pueden considerar como inversión, o sea, egresos podemos destinar nuestro dinero a ciertas inversiones que puede ser invertir en nuestra propia educación, en nuestra propia formación, invertir en nuestra salud, porque de qué nos sirve tener un gran respaldo financiero si no cuidamos la salud para disfrutar de ese bienestar financiero que estamos creando, o el invertir para es el tema del retiro, de la vejez, o invertir en el bienestar de los demás. Eso también son inversiones y no debemos de olvidar que son destinos que podríamos darle a nuestro dinero. Entonces, cuando tenemos muy claro esa diferencia entre gasto e inversión, voy a decirles nada más que las inversiones tienen tres cosas que son bien importantes de considerar. Es cuando hablamos de inversión, siempre tenemos que pensar en términos de riesgo. Todas las inversiones tienen asociado cierto riesgo. A mayor rendimiento, que es el segundo componente de nuestras inversiones nos van a dar rendimiento a mayor rendimiento siempre está asociado mayor riesgo. No hay es nada de eso de, no, tú dame el dinero y te voy a dar el 60% de rendimiento, pero y no vas a correr ningún riesgo de perderlo. Siempre que suene demasiado bueno para ser realidad, es que es demasiado bueno para ser realidad. Entonces, es rendimiento, riesgo y un horizonte de tiempo. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar ese rendimiento que mis inversiones me están prometiendo? Entonces, con eso en mente, vamos a hablar de los hábitos. Y vamos a decir que una meta o un objetivo financiero tiene más probabilidades de ser realidad cuando está expresado como un hábito. ¿Cómo voy a hacer esos que mis objetivos o mis propósitos financieros se conviertan en hábitos? ¿Y qué son los hábitos? Los hábitos no son otra cosa que conductas que repito de forma cotidiana hasta que los comienzo a hacer de forma automática. Es el hábito de bañarme diario. Yo me acostumbré desde niña que me levantaba al despertar, lo primero que tenía que hacer era caminar hacia la regadera y darme un regaderazo. Entonces eso se convierte en algo que hacemos automático. O más tarde me acostumbré a que si me despertaba en las mañanas, como había dormido poco, me hice el hábito de tomar café para sentirme más despierta. Eso y lo empezamos a hacer, son conductas que las hacemos, las automatizamos de tal forma que se vuelven conductas repetitivas y las integramos en nuestra forma de ser. Hay un proverbio muy antiguo que está citado en el libro de Stephen Covey de los hábitos de las personas altamente efectivas y dice algo así como, siembra un pensamiento y vas a cosechar una acción. Siembra una acción y vas a cosechar un hábito. Siembra un hábito y vas a formar o a cosechar un carácter. Siembra un carácter y vas a cosechar un destino. Está algo largo y no se preocupen, se los tengo escritos porque a mí me gusta mucho y está ahí en nuestros materiales. Pero a lo que quiero llegar es que los propósitos que nos hicimos al iniciar este año son pensamientos, pero si no los convertimos en un hábito, no tienen la posibilidad de convertirse en un destino o en un carácter. Entonces, es importante integrarlos. Y estos hábitos a veces pueden ser cuando yo me quedo en el propósito como este año quiero invertir o este año quiero ahorrar o este año quiero abrir un negocio, es demasiado general. Expresar esos propósitos de una forma tan general o tan grandota, pues es difícil que yo integre ahorrar como un hábito o como una conducta que yo haga automáticamente porque está demasiado poco específico. Y eso también me lleva a la metáfora del elefante. Si yo les pongo, ustedes tienen muchísima hambre y yo les digo, bueno, aquí tenemos un elefante, hay que comernos el elefante. Y dices, bueno, el elefante, ¿por dónde me lo como? O sea, le muerdo aquí o nunca me lo voy a terminar. Y lo que podemos hacer es empezar a partir ese elefante en pedacitos y comernos ese elefante en pequeños pedazos
que los hace como que más masticables, más fáciles. Si ustedes trabajan en proyectos, saben que los proyectos los convertimos en pedazos más pequeñitos para poderlos llevar a cabo. Se les vamos poniendo fechas o vamos partiendo esos proyectos en diferentes, un proyecto grande, lo vamos haciendo en proyectitos chiquitos, de tal forma que es mucho más fácil completarlo y llevarlo a cabo. Lo mismo con el elefante, lo mismo con los hábitos. Entonces, yo les voy a mencionar aquí, son 7 hábitos que potencian el éxito financiero, pero vamos a ir desmenuzando cada uno de esos hábitos en conductas que puedan integrarse en comportamientos repetitivos, en pensamientos, ya lo tengo como pensamiento, y ahora lo que voy a hacer es irlo automatizando, lo voy a ir haciendo, lo voy a ir llevando a cabo de cierta forma que se convierta en algo que voy a ir haciendo automáticamente. Entonces, son 7, vamos a empezar con nuestro primer hábito, que es tener objetivos de gasto, ahorro, inversión, claro, porque siempre se empieza queriendo pensar para dónde quiero. Entonces, en el webinar pasado, cuando ya hemos hablado sobre cómo trabajar esta rueda financiera o de objetivos financieros, y la grabación está en la página de Cursos Clara. Ustedes van a poder ver la grabación ahí, está también el curso. Y muy, sin detenerme mucho, les voy a decir que los objetivos financieros, generalmente estos son como los 8 metaobjetivos financieros que una persona con finanzas saludables abarca en su totalidad, ¿no? Que está en construir, la primera y más importante es hacer un fondo de emergencia, o invertir en mi educación, tener la parte de previsión de seguros, tener la parte de inversiones. Una bien importante que debe estar entre mis objetivos financieros, está la de diversión y esparcimiento. Nadie puede tener objetivos financieros que no incluya el divertirnos, el pasarla bien, porque al final a eso venimos a la vida. También no es todo autoflagelarnos y finanzas sanas, sino también tenemos que tener espacios de diversión y de esparcimiento. Ya está la parte de la caridad, de apoyar a los demás, de ayudar a los demás, y el de construir un patrimonio. Entonces, aquí les dije que íbamos a trabajar mucho en este webinar, en esta sesión, y los invito a que de estos objetivos ustedes vean rápido, bueno, cuál me interesaría, o dentro de mis objetivos o propósitos de año nuevo que pensé al inicio de la sesión, en qué áreas me gustaría enfocarme. A lo mejor en todas, o a lo mejor hay algunas que siento que ya estoy bien y que ya no quiero trabajar o enfocarme en este 2024 en esas áreas en específico. Entonces, tomen un momento y digan, bueno, vamos a palomear, ¿no? Yo quiero trabajar tres áreas, que sería fondo de emergencia, inversiones y en mi educación. O yo quiero trabajar en mi retiro, en tener un presupuesto para diversiones y para mis vacaciones. Las vacaciones que entran ahí en la diversión y el esparcimiento. Con eso en mente, entonces vamos a ir desmenuzando esos objetivos, y no se preocupen porque vamos a llegar a cómo vamos a ir construyendo cada una de estas metas que nos importan y cómo los vamos a ir integrando como hábitos. Tenemos 8 grandes áreas de los objetivos financieros, pero no necesariamente voy a poder atacar todos al mismo tiempo, y aquí es lo que quiero decirles: podemos lograr mucho, pero no todo al mismo tiempo. Entonces es importante decir qué es en lo que me quiero y en lo que me puedo enfocar ahora. Y para eso les presento estos 4 cuadrantes, ¿no? Que está lo que quiero lograr pronto y necesito ya, sería lo indispensable, ¿no? Que es cubrir todas mis necesidades económicas, poder llegar a fin de mes sin sobresaltos, incrementar mis ingresos. Y después está lo que quiero, pero no lo necesito específicamente tan pronto, ¿no? Que es el comprar un departamento en la playa, o viajar por el mundo, o comprar ciertas cosas, o invertir. Entonces quizá eso no sea tan prioritario. Y hay otras que necesito considerar para el futuro. Cuando empezamos a organizar, entonces podemos decir
a qué sí le voy a dedicar o a qué metas, a qué objetivos les voy a dar prioridad este año y cuáles les puedo seguir trabajando en ellos. Ojo, no quiere que no sean prioritarios, no quiere decir que no podamos trabajar en ellos, pero sí quiere decir que me voy a sentir menos estresada porque sé que no son 100% para mañana, sino que puedo tener cierto tiempo, me voy a ir con calma. Cuando hablamos, por ejemplo, en las clases de retiro, si yo te hago una proyección para tu ahorro para el retiro y te digo, bueno, para mantener tu nivel de ingresos, lo que ganas hoy en un escenario de retiro dentro de 20 años, tendrías que tener ahorrado 5 millones de pesos. Si 5 millones de pesos suena, es muchísimo y ya me desmotivé porque no lo voy a poder hacer hoy. Pero piensa que si empiezas peso a peso desde hoy, como esa, no es que necesite todo para hoy, no necesito todo ese dinero para mañana, puedo ir poco a poco porque le puse un horizonte de tiempo. Y en ese sentido, puedo trabajar en mis metas de una forma más tranquila. Entonces, un primer paso consiste en establecer mis metas, dónde quiero estar, cuáles son mis objetivos, en qué áreas me quiero enfocar. Un segundo paso consiste en priorizarlos, es decir, cuál es primero, cuál es después, cuál es mucho, cuál es poco. Cuando logramos hacer esto, podemos pasar a un segundo hack, un segundo objetivo, que es cuidar de nuestro dinero. Cuidar de nuestro dinero se trata, ahora sí que literalmente, de peso que entra, peso que le tenemos un destino asignado. Bueno, es que yo quiero saber de lo que entra, en qué lo estoy gastando. Entonces, la mejor forma de lograr esa meta es llevar un presupuesto, porque el presupuesto no es algo que nos limite, el presupuesto no es algo que me haga sentir apretada, que me haga sentir que es algo que me prohíbe gastar el dinero, no, al contrario, el presupuesto es esa herramienta mágica que le va a decir a mi dinero para dónde tiene que ir. Entonces, un hack para cuidar nuestro dinero está en llevar nuestro presupuesto y si buscan en la página de Clara, en los formatos, ya también tenemos formatos para llevar nuestro presupuesto. El presupuesto se puede llevar en Excel, en una app, en una libretita a mano, en lo que a mí se me acomode, o sea, como yo lo sienta más cómodo, como me funcione, y tiene que tener dos objetivos principales, saber cuánto entra y cómo sale o hacia dónde se va. Siempre un segundo hack para cuidar mi dinero está en priorizar el ahorro. Las metas no se van a lograr, mis propósitos de año nuevo financieros no se van a cumplir si no les destino una cantidad de dinero para alcanzarlos. ¿Y eso cómo va a suceder? Ahorrando dinero para ello. Hay una creencia o esta parte de las alcancías que nos compraban cuando éramos niños o que nos acostumbran a ahorrar lo que nos sobra. O sea, me quedaron moneditas, fui al supermercado y me quedaron moneditas, traía algo de dinero suelto en la cartera y entonces lo voy a echar en una botella, lo voy a echar a poner en una alcancía porque es lo que me sobró. Y ese es un enfoque que no nos ayuda tanto a lograr nuestras metas, al contrario, si yo sé que para mi meta de las vacaciones necesito ahorrar 20,000 pesos, entonces lo que necesito hacer es decir cuánto puedo gastar o cuánto puedo tener o cuánto necesito destinar de mi dinero, de mi ingreso a que entre a ese rubro del ahorro. Entonces, lo primero que debe de hacer, el primer rubro, la primera egreso de mi presupuesto es el ahorro, tener metas claras de ahorros. Aprende a automatizar tu ahorro. Ya dije que el primer rubro de mis egresos va a ser el ahorro, el segundo es hacerlo automático. Nunca en la vida ha sido tan fácil ahorrar como ahora. Hace 20 años no teníamos las apps que yo podía decir en automático, cada que entre cierta cantidad de dinero o cada cierta fecha, vas a mandar en automático, el dinero lo vas a sacar de ahí para que no me lo gaste y lo vas a poner en mi cuenta de inversión o lo vas a poner en otro guardadito para que no lo tenga el dinero tan a la vista en mi tarjeta de débito y no me lo gaste. Y así
De esta forma, automatizando metas de ahorro, va a ser mucho más sencillo llegar a donde queremos ir. Un siguiente hack sería eliminar gastos que no me representan beneficios, esos gastitos que no me están llevando a lo que yo quiero. Les voy a dar un ejemplo, que es el súper, ¿no? Les voy a contar una anécdota personal. Era generalmente el súper y acostumbraba a gastar cierta cantidad de dinero en el súper. Hasta que algún día llegué a dar un taller de finanzas personales y yo siempre aprendo. De los talleres nunca me voy a ir a aprender nada de ustedes, no crean que nada más vengo y les digo, siempre me llevo algo de regreso. Y en esa ocasión, un participante comentó que sus gastos de súper ascendían a tal cantidad y el número de familia y las edades de los hijos correspondían exactamente al de mi familia. Yo me quedé así como, ¿por qué gasta mucho menos? Y me hice el propósito de tratar de lograr gastar esa cantidad que esta persona gastaba para su súper. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo logré ahí? Pues registrando. El gasto del súper era de los más representativos en mi quincena, entonces para lograr gastar menos tenía que dejar de comprar lo que se terminaba tirando, o lo que el súper o los cadáveres, que después parecía como la morgue, siempre había comida que se había echado a perder en mi refrigerador. Entonces, ¿cómo hago? Y esta es la parte de cuando empezamos a instrumentalizar las conductas para que se conviertan en hábito. Un propósito era gastar menos. ¿Cómo gastar menos en el súper? Comprando menos. ¿Cómo hago para comprar menos teniendo una lista del súper? ¿Cómo hago para que la lista del súper esté actualizada y esté visible? A tener un cuaderno con una pluma atado junto al microondas, o sea, de tal manera que cuando algo se acababa de mi refrigerador o de mi despensa, enseguida podía refrigerador, microondas, cuaderno, pluma, anotaba lo que hacía falta. ¿Por qué les platiqué este rollazo de gastar menos en el súper? Porque es así como conseguimos esos hábitos. ¿Cómo hacemos que estos propósitos, que es un propósito muy general de gastar menos en el súper, se va haciendo o se va descomponiendo en conductas tan pequeñitas o en pedacitos? El elefante, ¿se acuerdan que les dije que teníamos un elefantote que era gastar menos? Entonces, ¿cómo voy partiendo ese elefante en pedacitos hasta que algo tan obvio, quizá tan absurdo como tener un cuaderno con una pluma pegada, para que la pluma siempre está ahí, no hay nada de que pasó mi hijo, mi hija y agarraron la pluma para y se la llevaron de la escuela, no, la pluma con un hilito pegada de tal forma que siempre que yo quiera anotar algo, voy a tener papel y pluma para anotar lo que me hace falta. Y lo que no esté en esa lista, no entra en el carrito del súper. Objetivo logrado que fue dejar de tirar dinero en comida que se echaba a perder. Entonces, esto puede aplicar para ustedes, puede no aplicar para ustedes, pero lo que quiero transmitirles es con estas pequeñas formas de instrumentar comportamientos y actitudes tan sencillas, pues es así como logramos cuidar nuestro dinero. ¿Ya? De algo que se ve grandotote o súper general, podemos llegar a la parte básica o pedacito de conducta que ya se convirtió en un hábito. Y ahora cuando si alguien llega a venir a mi casa algún día, se va a encontrar el cuaderno ahí y se va a encontrar que en la casa todos los que vivimos aquí tenemos la costumbre de que lo que se acaba se anota en esa lista. Y si no está en la lista, no se sube al carrito del súper. Tan, tan. Entonces, eso nos hizo el objetivo de gastar menos y ahorrar más. Y lo que se ahorra, pues se dedica a otras metas. Otras formas de cuidar mi dinero, pues es cuidar los intereses de mis tarjetas de crédito, revisar, evitar gastar o invertir sin comparar. Está también como lo convierto en conductas de accionar diario, es que me hago el hábito o me hago la conducta en automática de no comprar nada sin pensar. Entonces, cuando necesito algo, lo pongo en mi carrito en mi wishlist de Amazon o lo pongo en Mercado Libre y digo, esto me gusta, pero antes de darle clic a enviar, voy a comparar dos opciones de precio para saber que lo estoy comprando en el mejor precio posible. La tecnología y los avances que hemos tenido han sido maravillosos, así como les comento que nunca había sido tan fácil
como ahora ahorrar en automático, comparar opciones de compra está facilísimo. O sea, lo que yo quiera comprar, lo puedo comparar con infinidad de opciones y poder elegir en dónde es el mejor precio, cuál es la mejor condición de compra y quién tiene la mejor garantía y cuál es la tarjeta que me va a dar mejor tasa de interés. Y entonces estar seguro de que cuando hago una compra, voy a estar haciendo una compra muy inteligente. ¿Cuál es mi siguiente hack? Está el número 3, que es hacer crecer tu patrimonio. Entonces, quedamos en que ahorrar es una cosa, pero invertir y hacer que el dinero se cree o convierta en más dinero, pues es en crecer mi patrimonio. Mi patrimonio se compone de todos los bienes, muebles e inmuebles, que puedo llegar a tener, que puedo llegar a acumular y de los cuales en el futuro puedo obtener un rendimiento. Y es aquí donde voy a iniciar mi carrera como inversionista. ¿Cómo hago de las inversiones pasar de un propósito de uva de año nuevo, o sea, de esa uva de este año quiero invertir, cómo lo convierto en un hábito? Poniendo un día al mes, a la semana, en el cual voy a comparar tasas de rendimiento de mis diferentes inversiones o voy a evaluar cuáles son las opciones de inversión que están a mi alcance. ¿Para qué? Para generar el mayor rendimiento con el riesgo que estoy dispuesto a aceptar. ¿Se acuerdan que les dije que las inversiones tenían que ver con riesgo, rendimiento y horizonte de tiempo? ¿Cuándo puedo, para cuándo necesito ese dinero de regreso? Entonces, dado cierto rendimiento, cierta cantidad de tiempo y el riesgo que puedo tolerar como inversionista, ¿cuáles son las mejores inversiones para mí? Y entonces, si invertir es mi propósito de año nuevo, voy a partir ese elefantote en pedacitos, que el primer pedacito, ¿por dónde empezaría? Pues en entender cuáles son las opciones que están disponibles para mí. Hay unos SOFIPOS, hay CETES, hay acciones, hay criptomonedas. Vengo a una clase de inversiones, busco material para aprender sobre las inversiones, entiendo cuál es el riesgo de cada una de esas inversiones, cuál es el riesgo inherente de cada una de esas inversiones y entonces sí puedo elegir en dónde voy a abrir una cuenta de inversión y voy a automatizar mi ahorro para que cada determinado tiempo se convierta en una inversión. Y después lo voy a hilar con mi hack número 7, que es revisar periódicamente cómo está creciendo mi dinero. Vean, bueno, básicamente lo que les decía, ¿no? Si mi dinero en el tiempo no está invertido, pues básicamente el dinero va a perder su poder adquisitivo. ¿Por qué? Por el efecto de la inflación. Pero cuando yo puedo invertir mi patrimonio, puedo crecer en el tiempo, aunque a veces pues no, mis rendimientos no van a ser tan atractivos, pero si es un riesgo que yo entiendo y que estoy dispuesta a asumir, al final del día mi rendimiento, mi dinero siempre va a crecer mejor invertido que en una alcancía o debajo de mi colchón. Vamos a hablar de este hack que me gusta mucho porque ahorrar y dejar de comprar cafés y dejar de darle dinero al viene y eliminar los gastos hormiga, todo tiene un límite. O sea, no, quien te diga que dejando de comprar cafés te vas a volver un millonario, te está mintiendo. Dejar de gastar gastos innecesarios o gastos hormiga es muy bueno. Es muy bueno porque reenfoca tu energía o reenfoca tu dinero hacia las metas que son verdaderamente importantes. Pero hay un punto donde yo creo que aquí todos quienes estamos atendiendo el webinar es porque tenemos cierta capacidad de generar ingresos. Entonces, ¿cómo esos ingresos que estamos generando, cómo los vamos a incrementar? Venía mi sobrino, estuvo con nosotros en Navidad y decía, bueno, ya cumplí cierto tiempo en el trabajo y entonces mi propósito de año nuevo es pedir un aumento. Y decía, bueno, nos preguntó, ¿no? A los tíos, ¿cómo pido mi aumento? Y decía, o sea, bueno, la peor manera de pedir un aumento o de generar más ingresos es decirle a tu jefe o llegar a recursos humanos a decir que necesitas un aumento de sueldo porque tu dinero ya no te alcanza. Porque si llegas a pedir un aumento diciendo que el dinero no te alcanza, probablemente lo que hagan es que te van a inscribir en un curso de finanzas personales para que el dinero te rinda.
y esa no es la forma de incrementar tus ingresos. Entonces, bien importante, algunas de ustedes quizá estén trabajando bajo un esquema de salarios y otros quizá estén trabajando como emprendedores o como dueños de negocio. Si tú trabajas recibiendo un salario, la mejor forma de incrementar tus ingresos es moviéndote de posición o brincando pedacitos en en el tabulador, ¿no? Moviéndote de un tabulador bajo hacia los niveles superiores de los tabuladores. ¿Cómo sube uno? Pues demostrando que ha cubierto los requerimientos o la descripción del puesto. Si tu caso es que este año deseas incrementar tus ingresos y trabajas para una empresa, el paso número uno que hay que hacer, o la parte de esta, cómo voy a convertir el deseo en hábito, es acostumbrarnos a revisar la descripción de mi puesto. ¿Qué dice mi puesto? ¿Qué dice el puesto para el que me contrataron que yo debería de estar haciendo? Bueno, el puesto tiene 7 funciones definidas y yo debo de estar segura de palomear todas esas funciones y tener ejemplos concretos de cómo cubro y excedo esa descripción de funciones. Cuando yo puedo demostrar que excedo la descripción de mi puesto, entonces estoy lista para tener un aumento de sueldo. Pedir un aumento diciendo que el sueldo no me alcanza no es necesariamente la forma de conseguir un aumento significativo de salario. Por otro lado, si este año tú tienes un negocio y deseas incrementar tus ingresos, todas las funciones obvias es optimizar tu negocio, es hacerlo más rentable. ¿Cómo hacemos más rentable un negocio? Es vendiendo más o gastando menos. ¿Y cómo hago para vender más? Bueno, entro en esta parte de las mentorías para crecer mi negocio, donde voy a aprender cómo mejorar la mercadotecnia, o sea, cómo ser más eficiente en la mercadotecnia, cómo tener más presencia en redes, cómo atraer nuevos clientes y la parte operativa que me va a decir cómo reducir mis egresos o cómo reducir mis gastos, cómo ser más eficiente. Entonces, por ahí, digo, esta no es una clase de emprendimiento, pero quiero dejarles las vías despejadas, los caminos como que claros, porque cuando hablemos del tablero financiero, necesitamos tener metas o acciones muy concretas que debemos de hacer para lograr nuestros propósitos financieros del 2024. Es decir, cómo voy a ir haciendo, cómo voy a ir acomodando las cosas, qué acciones voy a llevar a cabo para lograr incrementar mis ingresos, o ya sea como asalariada o como emprendedora. Mi siguiente hack es evaluar y minimizar los riesgos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, una parte bien importante de las finanzas personales consiste en evaluar y minimizar los riesgos, es decir, evitar los accidentes, evitar los imprevistos, a tener cubierta desde una perspectiva de un fondo de emergencia, de pólizas de seguro, de cuidar mi salud para evitar tener gastos no presupuestados, para evitar tener esos gastos que nos rompen el esquema financiero de todo el año. Yo había ahorrado porque tenía la meta de comprar un auto nuevo, había ahorrado porque me quería ir de vacaciones, había ahorrado porque quería emprender mi negocio, pero me enfermé y como no tenía un seguro de gastos médicos mayores, me gasté el dinero. O tuve un percance con mi coche y como el seguro no lo cubría, entonces gasté de más. Y esa es una parte bien importante que no nos gusta. Los seres humanos somos bien propensos y los mexicanos mucho más. Culturalmente nos gusta mucho jugar con la idea de la muerte y celebramos a la muerte y vemos películas de la muerte y nos encanta toda la parte que tiene que ver con estar como en la rayita, pero no nos gusta planear por las eventualidades. Y eso es algo que tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que aprender a sentarnos un día y pensar cuáles son todos esos riesgos a los que podría estar expuesta. ¿Cuáles son los riesgos? Qué es lo que podría pasar que me implicara desembolsar grandes cantidades de dinero? Y cuando tenemos estimadas las cantidades que podríamos perder o los riesgos que queremos cubrir, es mucho más sencillo volver a nuestro track
de cómo hago para que eso se convierta en conductas, cómo hago para que un tema de salud no se convierta en un imprevisto. Bueno, hago los hábitos de comer saludablemente o hago el hábito de cuidar mi salud yendo a citas periódicas con el médico o revisando, haciendo un check-up, tener mis vacunas al día. Eso nos va a ayudar a evitar enfermarnos. Mucho mejor que tenemos, todos vivimos la emergencia de COVID y hoy en día tenemos la fortuna de tener vacunas actualizadas disponibles para comprar. Entonces yo comparo cuál es la diferencia entre adquirir una vacuna y evitar pisar el hospital o tener que pisar el hospital por un COVID agravado. Entonces hay que sentarnos a planear las eventualidades y a minimizar esos riesgos. Y eso, como les decía, lo podemos ir convirtiendo en hábito. O sea, vamos a ir haciendo nuestras conductas, las vamos a ir convirtiendo en hábitos saludables, en hábitos de hacer ejercicio, también es buenísimo. Y puedo empezar a prevenir y a mejorar mi salud. Y el ejercicio a cierta edad como la mía, ya no se trata de ejercicio para las Olimpiadas, se trata de ejercicio para llegar a los 80 años sin estar en silla de ruedas. Entonces, es en lo personal, ¿no? Pero cada una tendremos nuestras diferentes metas. Vamos a llegar a nuestro hack número 6. Aquí todas pónganse una palomita porque están haciendo lo que hay que hacer. O sea, estar adquiriendo capacitación, estar actualizándome en temas financieros, pertenecer a una comunidad donde los hábitos financieros, la información, los voy a recibir información de primera mano que puedo integrar a mis conductas que se van a convertir después en hábitos y eso me va a ayudar muchísimo a estar rodeada de personas que buscan las mismas metas que yo. Estaba leyendo el otro día un estudio era un estudio que decía, bueno, vamos a buscar cómo hacer reinserción, readaptación y reinserción social de personas que han llegado a los penales a delinquir. Y algo que estudiaban mucho para poder hacer reinserción, hay que estudiar las causas de por qué las personas estaban en la prisión. Y algo que se descubre es, es que de las personas que llegan a delinquir lo hacen no porque un día amanecieron y dijeron, ay, sería una buena idea delinquir, sino que estas conductas antisociales se adquieren de las personas que les rodean. Cuando se demostró con este estudio que si tú vives en un ambiente donde no se respetan las reglas, de malos hábitos, de personas de tu familia que ya han estado en la cárcel, si vives en una colonia donde se acostumbra el robo, entonces es mucho más probable que tú termines adquiriendo hábitos y conductas antisociales que te llevan a delinquir. Esto, ¿por qué es importante? Porque al final del día el aprendizaje es que somos el promedio de las personas que nos rodean. Si yo empecé 2024 con ánimo o con la intención de mejorar mis finanzas, lo que quiero hacer es estar rodeada de personas que están buscando mejorar sus finanzas. Y eso me va a ayudar a compartir intereses, compartir información, mantenerme motivado. Me motivó a mí, motivó a mi familia, aprendo a hablar de dinero con mi familia. Y esta es otra bien importante, ya dejando el tema de la delincuencia, pero era muy importante como para señalar que si estamos en un buen ambiente, si estamos en un ambiente que nos jala, tanto para lo negativo como para lo positivo. Y ustedes ya empezaron el año viniendo a un webinar de finanzas, entonces solamente mantengan el impulso y hagan el hábito de venir regularmente a las mentorías y a los talleres donde se hable de dinero. Y uno que es bien importante y que culturalmente nos cuesta mucho trabajo y que tiene que convertirse en un buen hábito es aprender a hablar de dinero. Por alguna razón, culturalmente nos educaron para no hablar de dinero. Nos decían que hablar de dinero era de mala educación. Si yo escuché toda la vida que hablar de dinero era de mala educación, cuando llegue al hack número 4, que es incrementar mis ingresos, que era vender más o cobrar mejor por mis servicios, ¿cómo puedo pedir un aumento si no sé hablar de dinero? ¿Cómo puedo defender el valor de mi trabajo, ya sea como empresaria o como empleada,
si no puedo hablar de dinero? Y aquí hay una frase que en inglés que me gusta mucho que dice fake it till you make it, que es fíngelo hasta que te salga. Ensaya con el espejo, habla, siéntete más seguro, segura para hablar de dinero, para decir, para cómo cobrar, cómo expresar lo que tú vales financieramente, lo que tú crees que tu trabajo vale financieramente hablando. Y eso te va a dar, te va a ir abriendo mucho más las puertas y te va a dar mucha confianza si lo conviertes en un hábito para poder tener una mejoría en tus ingresos. Lo mismo sucede con hablar de dinero en pareja o en familia. Es aprender a que el dinero no sea un tema tabú en la familia, sino que sea un tema que empodere a la familia, que a los niños, a los hijos, hay que aprender a hablarles de dinero, siempre de acuerdo a su edad y a su nivel, pero poder expresar y invitarles a tomar decisiones en cuanto a cómo se gasta el dinero en la familia, cómo se va a ahorrar para unas vacaciones, porque es importante no ir hoy al cine, porque si no vamos hoy al cine, entonces la siguiente semana podemos ir a comer a un lugar mejor. Ese tipo de conversaciones de dinero en la familia, con la pareja y con los hijos, nos van a ir empoderando para lograr una mejor situación para hablar de dinero en ámbitos profesionales. Entonces, siempre fínjanlo. Si hoy no se sienten seguros para hablar de dinero, fínjanlo frente al espejo hasta que les salga muy bien o finjan que lo saben hacer muy bien y finjan hasta que realmente lo sepan hacer muy bien. Ese sería como que una de las conductas o propósitos que nos podríamos poner para que el 2024 sea un año donde financieramente logremos todo lo que nos proponemos. Nuestro último hack antes de pasar al ejercicio práctico, a la elaboración de nuestro tablero financiero, sería la revisión periódica de metas y avances. Así como cuando me pongo a dieta y me subo a la báscula cada determinado tiempo para ver cómo voy, pues lo mismo tenemos que hacer con el dinero. A mí me gusta mucho decir que el día que me siento a revisar las cuentas de banco y transfiero de mi cuenta de débito al pago de las tarjetas y transfiero a mi cuenta de inversión, ese es el día que me sabe a un date con mi dinero. Aprendan a hacer dates con su dinero, dates financieros o dates con mi prosperidad, como aquí cada quien le pone a su date como quiera, pero que sea algo tan atractivo y que sea algo que sea muy motivador. Reservar, así como le reservamos un espacio a un Zoom, a un curso, a una junta, hay que reservarle un espacio en nuestra agenda a nuestro dinero para poderle dar seguimiento. ¿Cómo vamos? ¿Cómo voy? ¿Qué he logrado? ¿Qué hice mal esta quincena? ¿Qué puedo hacer mejor para la siguiente? ¿Cómo puedo buscar nuevas opciones? ¿Cómo puedo gastar menos? ¿Cómo puedo ser más eficiente en el uso de este recurso? Y eso nos va a ayudar a ser como que más conscientes de lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Entonces vamos a pasar al ejercicio práctico. ¿Por dónde vamos a empezar? Al principio de la sesión hablamos sobre cuál era mi propósito, ¿no? Mi mayor visión. Lo voy a poner viajes. Sí, lo importante, estaría muy padre ser mucho más específica. Entonces, ¿qué necesitamos? Y fíjense por dónde podemos empezar. Podemos hacer como algo que sea bien enfocado de viajes o podríamos hacer algo más general, pero para descomponer una meta de viajes sería cómo logro financieramente y voy a decir, bueno, tendría 5 viajes o podría tener un viaje, ¿no? La playa, algo que así me super motive, ¿no? De que sienta yo que ya llegué a Cancún. Para que nos motive, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear, así como que limpio, Clear, y este libro dice que una de las cosas que podemos hacer para que nuestras conductas o nuestros propósitos se conviertan en hábitos es este ejercicio del tablero, porque las imágenes visuales de nuestras metas liberan dopamina. Como ustedes saben, la dopamina es la droga de la felicidad. Aquí ustedes se ponen, yo estoy haciéndolo bien rápido, pero obviamente ustedes van a tomar, lo van a personalizar, van a buscar las fotos que les gustan, que les generen esa emoción. Aquí se vale
que de la rueda financiera, ¿se acuerdan de las 8 áreas de las finanzas en las que podríamos aplicar? Y una vez que analizaron las prioridades, ustedes van a elegir, y aquí hay espacio para 5, pero si ustedes quieren poner 7, pueden poner 7, si quieren pueden quitarle metas y nada más dejarlo en 3 y tener más fotos de los 3. Lo importante es que esta herramienta, ustedes le van a decir aquí descargar y lo pueden bajar si ya lo están trabajando, lo van a poder bajar como PNG, lo descargan y ya se generó ahí una imagen que después pueden poner, ya sea que lo impriman y lo pongan a un lado en la pared, o lo guarden como fondo de pantalla, o lo pueden hacer un poquito aquí en la redimensión. Pueden pedir que sea para redes sociales y lo pongan en su Instagram, así como post fijado. Aquí la creatividad es el cielo es el límite, ustedes pueden ponerse súper creativas a la hora de hacer su tablero, pero lo importante es que lo tengan visualizado para que tengan esa dopamina, esa cada vez que lo vean, se emocionen a lo largo del año. Y tiene algo más importante este tablero, que es, tiene ligas que nos va a permitir irnos a cada una de las metas. Entonces, el viaje a Cancún era mi meta uno y se va a ir. Ahora sí, ¿se acuerdan que dijimos que tenemos que convertir esa meta grandotota, que era un súper elefante, lo tenemos que poner más específico? Y hemos hablado de cómo hacer las metas SMART, que es específicas, medibles, alcanzables, realistas y con un límite de tiempo. Entonces vamos a poner ese viaje a Cancún y voy a ser bien específica, que era viajar a Cancún por 5 días en el puente de noviembre. En noviembre, todos sabemos que en México, el 20 de noviembre, el lunes más cercano al 20 de noviembre va a ser un puente y quiere decir que ya tengo 3 días, nada más voy a pedir 2 y me puedo ir a Cancún 5 días. Entonces, viajar a Cancún por 5 días. No me quedo ahí, sino que voy a decir cuánto dinero necesito y cómo lo voy a incluir en mi presupuesto. Un viaje a Cancún, pesos más, pesos menos, ustedes podrán, si se van en VIP, para una persona, voy aquí a soñar, ¿no? Que ustedes checan muy bien, hacen un presupuesto, pero dicen que un viaje a Cancún, 5 días, 5 días, 4 noches en hotel VIP con avión, cuesta 100,000 pesos. Ok, segundo paso para hacer mi meta más específica. Si el viaje cuesta 100,000 pesos y tengo 10 meses para ahorrar para ir a noviembre, quiere decir que tengo que ahorrar 10,000 pesos mensuales. Entonces, ahorro de 10,000 pesos mensuales. Ustedes le corrigen, esto es el sueño de cada una de ustedes. Pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué acciones necesito hacer? Entonces, querría decir que si tengo un negocio, eh, vamos a poner, dejar ahorrar 2,000 pesos. O sea, ¿cómo voy a conseguir esos 10,000 pesos mensuales? Voy a hacer ahorrar 2,000 pesos en super mensual, quitar 3,000 pesos extra en inversiones, y ya tengo 5, y usar mi bono de desempeño para cubrir. Estoy súper inventando, pero la idea es que ustedes se tomen el tiempo para ir haciendo este elefantote que era el viaje, irlo desmenuzando en pedacitos para que se vuelva una situación mucho más deseable, para que cuando yo lo vea ahí en mi pantalla, en un PDF que puedo imprimir, y lo vea, me super motive y pueda ir haciendo las acciones, sepa que es cómo tengo que ir partiendo esa meta gigantesca en pedacitos súper chiquitos que me ayuden a lograr lo que quiero alcanzar. Listo. Y esta sería la idea de cómo vamos a ir haciendo nuestro tablero de metas. Tienen ustedes ya este formato, tienen acceso al link para que lo puedan ir editando
y pueden ir customizándolo para que cada una de ustedes tenga algo que sea propio, individual, algo que les motive, las deje soñando mucho y tengan su vision board o su tablero de control financiero para el 2024. ¿Por qué es importante? Si se dieron cuenta, esta clase, dijimos que es una clase de hacks financieros, pero el hack financiero tiene que ver no solamente con saber mucho de finanzas, si lograr las cosas, si tener unas finanzas sanas se tratara de saber muchas matemáticas o saber muchas finanzas, los únicos millonarios serían los matemáticos. Y los matemáticos no siempre son las personas que tienen más dinero. ¿A qué voy con esta reflexión? Lo que les quiero decir es que tener unas finanzas sanas sí requiere entender qué es una inversión, cuáles son las opciones, qué es un rendimiento, qué es la inflación. Se requiere cosas técnicas, pero son lo menos. La verdad es que en más de 20 años de dedicarme a las finanzas, lo que les puedo asegurar es que las personas que tienen mucho éxito en manejar sus finanzas no son las que más saben de matemáticas ni las que saben más de productos sofisticados de inversión. Son personas que tienen buenos hábitos y conductas con respecto al dinero. Entonces, unas finanzas sanas tiene que ver con conocimientos, sí, pero también con actitudes y comportamientos. Y es muy importante, y mi mensaje para ustedes en este 2024 es: enfóquense en esos hábitos y comportamientos que les van a ayudar a lograr sus metas. Y para lograr las metas y mantener la motivación, tener este tipo de herramientas como un tablero de control financiero o un vision board, que como dicen en inglés, es fundamental para sentirnos motivadas. Imagínense que esto que están ustedes viendo en la pantalla es su fondo de pantalla de todo el año. Entonces, este fondo de pantalla, cada vez que ustedes quieran entrar a Shein o a Temu a comprar algo, van a ver este fondo de pantalla y van a decir: creo que no vale la pena comprar el octavo vestido del mes. Creo que ese dinero mejor lo podría depositar en mi cuenta de inversión, porque estoy viendo aquí arriba, en el lado izquierdo, el viaje a Cancún, y estoy viendo aquí abajo mi departamento de Alemania, y estoy viendo en el cuadrante superior derecho mi fondo de emergencia. Entonces, ese es el mensaje que me gustaría que se llevaran de esta sesión: es no dejen de aprender de finanzas, no dejen de venir a las sesiones técnicas o de inversiones, de ahorro, de emprendimiento, a las mentorías, porque ya están en el camino correcto, ya encontraron una comunidad en donde se sienten que pueden aprender mucho, que pueden recibir mucho y que pueden hablar de dinero con otras personas que están en la misma situación de crecimiento en la que están ustedes al iniciar este 2024. Pero mantengan la motivación a lo largo de todo el año para que este 2024, cuando termine, cuando lleguemos a diciembre, estos sueños se vean mucho más cercanos y mucho más realizables que de lo que se veían el año anterior.